Después de que el primer live se cortara por problemas de conexión, Jungkook volvió a aparecer casi de inmediato entre risas, diciendo que la transmisión se había interrumpido. Lo primero que hizo fue volver a pelearse con la iluminación y con el soporte del teléfono, porque no lograba encontrar un ángulo que le gustara. Se pasó varios minutos acomodando el celular, cambiándolo de posición, probando diferentes lugares del sofá y diciendo que la luz era demasiado fuerte. Todo ocurrió de forma completamente espontánea, como si los fans estuvieran acompañándolo mientras intentaba instalar el teléfono en la habitación del hotel. Incluso olvidó lo que iba a decir porque estaba demasiado concentrado intentando que todo quedara bien. Mientras seguía acomodándose, comentó que en realidad todavía no tenía intención de dormir, aunque sabía perfectamente que debería descansar un poco. Leyó algunos comentarios de los fans, agradeció algunos cumplidos y empezó a conversar sobre algo que llevaba tiempo pensando: la gente que se obsesiona profundamente con una sola cosa. Explicó que en Corea existe el término deoku u otaku, pero que para él no significa únicamente alguien que ama el anime, sino una persona que se concentra totalmente en una pasión sin importar lo que opinen los demás. Dijo que quienes llegan a ese nivel de dedicación suelen ser las personas que terminan teniendo éxito, porque ignoran las críticas y continúan perfeccionando aquello que aman. Incluso comentó que él mismo quiere convertirse un poco más en alguien así, dedicándose cada vez más a mejorar sus habilidades. Después comenzó a hablar de música, poniendo canciones que le gustaban mucho últimamente. Comentaba lo emocionantes que le parecían algunas melodías, recordaba otras que había escuchado recientemente y preguntaba constantemente a los fans si conocían nuevas canciones que pudieran recomendarle. Mientras escuchaba música, iba reaccionando con mucha naturalidad, dejando que las canciones sonaran mientras leía comentarios y cambiaba de tema cada pocos minutos. En otro momento, empezó a hablar de películas de superhéroes y mencionó que siempre le había gustado Spider-Man y Iron Man. Comentó algunas escenas que recordaba y explicó que últimamente sentía ganas de volver a ver varias películas que disfrutó hace años. Más adelante, comenzó a reflexionar sobre el escenario y las actuaciones en vivo. Explicó que muchas personas piensan que saltar, correr y moverse durante un concierto parece sencillo, pero que en realidad exige muchísimo físicamente. Dijo que cuando está sobre el escenario, la adrenalina hace que quiera seguir saltando y respondiendo a la energía de ARMY, incluso cuando sabe que debería controlar un poco sus movimientos para no agotarse. Sin embargo, reconoció que le resulta imposible contenerse cuando ve a los fans disfrutando tanto. Por eso confesó que le gustaría preparar en el futuro un espectáculo todavía más intenso físicamente para comprobar hasta dónde puede llegar. A partir de ahí comenzó a pensar en el tipo de música que le gustaría hacer más adelante. Explicó que todavía sigue reflexionando sobre qué género sería el más adecuado para sus próximos proyectos como solista y que constantemente está analizando nuevas ideas para el futuro. En otro momento confesó algo que sorprendió bastante. Dijo que últimamente casi no escucha música por placer. Explicó que la mayoría de las canciones que escucha actualmente pertenecen a grupos de K-pop porque intenta mantenerse actualizado. Pero que antes escuchaba mucha más variedad de artistas. Incluso comentó que eso era algo que debía cambiar porque considera importante conocer constantemente música nueva. Mientras seguía leyendo comentarios, comentó que en Madrid ya eran aproximadamente las 7 de la mañana
y aún así seguía completamente despierto. Explicó que la noche anterior había estado muy cansado después del concierto, pero aún así no conseguía dormir. Esa dificultad para conciliar el sueño fue uno de los temas que apareció repetidamente durante toda la transmisión. Uno de los momentos más interesantes llegó cuando empezó a hablar sobre sus prioridades como artista. Explicó con mucha sinceridad que actualmente considera que todavía tiene muchísimo por aprender y decidió ordenar sus objetivos personales. Dijo que en este momento el baile ocupa el primer lugar porque siente que todavía está lejos del nivel al que quiere llegar. Después colocó el inglés como su segunda prioridad porque quiere comunicarse mejor internacionalmente. En tercer lugar puso el canto, aclarando que aunque siempre puede seguir mejorando, siente que ya tiene una buena base. Finalmente mencionó los instrumentos musicales como la cuarta prioridad, ya que también quiere aprender más sobre ellos con el tiempo. Mientras hablaba sobre el baile, explicó con bastante humildad que todavía siente mucha frustración porque muchas veces no consigue mover su cuerpo exactamente como imagina en su cabeza. Dijo que puede tener muy clara una idea para una coreografía, pero que luego su cuerpo no siempre responde como él quisiera. Incluso mencionó que cree que J-Hope o Jimin probablemente sí podrían ejecutar esos movimientos con mayor facilidad, mientras que él todavía necesita muchísima práctica para llegar a ese nivel. Precisamente por eso quiere seguir estudiando freestyle cuando regrese a Corea. También reflexionó sobre el paso del tiempo. Comentó que la vida se vuelve cada vez más ocupada, que constantemente aparecen nuevas responsabilidades y que siente que el tiempo pasa demasiado rápido. Entre risas, terminó diciendo que la vida realmente es difícil, porque siempre hay algo nuevo que aprender y muy poco tiempo para hacerlo. Durante gran parte del live siguió escuchando canciones, buscando música que le transmitiera energía, cambiando entre distintos estilos y comentando qué partes le gustaban más. A veces decía que una canción era demasiado tranquila y buscaba otra con más ritmo. Otras veces ocurría exactamente lo contrario y quería escuchar algo relajante porque comenzaba a sentirse cansado. En varios momentos, los fans empezaron a preocuparse porque seguía despierto después de tantas horas. Jungkook agradeció muchísimo esa preocupación, pero respondió con mucha tranquilidad que realmente estaba bien. Explicó que incluso después de un concierto muy agotador, muchas veces su cuerpo sigue completamente activo y le resulta muy difícil quedarse dormido. Dijo que entendía perfectamente que los fans quisieran que descansara, pero les pidió que dejaran de repetir constantemente, "Vete a dormir", porque eso no hacía que pudiera dormirse más rápido. Incluso reveló que a veces toma medicación para dormir, pero que aún así hay noches en las que simplemente no consigue conciliar el sueño. Explicó que su reloj biológico siempre ha funcionado de manera distinta y que muchas veces termina durmiéndose cuando ya es pleno mediodía. Aclaró varias veces que no estaba sufriendo ni se encontraba mal. Simplemente así funciona su cuerpo y no quería que los fans se preocuparan demasiado por ello. También recordó que los ARMY viven en distintos países y diferentes zonas horarias. Por eso explicó que mientras algunos ya estaban comenzando el día, otros apenas iban a dormir y otros estaban disfrutando tranquilamente de la transmisión por la tarde. Les dijo que no todos tenían que quedarse despiertos únicamente por verlo y que quienes estuvieran cansados podían irse a descansar sin sentirse mal.
En otra parte del live, comenzó a pensar en hacer nuevos covers. Escuchó varias canciones que le gustaban muchísimo y comentó que hacía bastante tiempo no grababa uno. Dijo que algunas melodías le parecían tan bonitas que realmente estaba considerando practicarlas para interpretarlas algún día. Más adelante explicó que como últimamente no escucha tanta música nueva, necesitaba volver a ponerse al día con las listas de éxitos de Corea para descubrir canciones recientes. Empezó a navegar entre diferentes playlists mientras reaccionaba espontáneamente a todo lo que iba encontrando. Mientras seguía escuchando música, intentó cantar algunas partes en directo, pero inmediatamente comenzó a reírse porque sentía que su voz no estaba en las mejores condiciones. Explicó que era muy temprano por la mañana, llevaba muchas horas hablando durante el live y por eso le costaba alcanzar algunas notas altas. Pidió disculpas entre risas, diciendo que esperaba que los desafinados no se notaran demasiado. Después surgió una conversación muy interesante sobre los conciertos. Jungkook confesó que siempre ha sentido la obligación de mostrar algo completamente nuevo cada vez que sube a un escenario. Sin embargo, empezó a preguntarse si realmente era necesario cambiar constantemente el repertorio. Les preguntó directamente a los ARMY si se aburrían de escuchar las mismas canciones una y otra vez. O si, por el contrario, disfrutaban volver a cantar juntos temas como Seven cada vez que asistían a un concierto. Al leer las respuestas, comprendió que muchos fans precisamente esperan volver a escuchar esas canciones porque forman parte de los recuerdos compartidos entre artista y público. Esa respuesta pareció tranquilizarlo bastante. También explicó que últimamente dedica mucho tiempo a practicar técnica vocal, aunque no necesariamente ensaya canciones concretas todos los días. Comentó que por eso, cuando intenta cantar improvisadamente durante un live, siente que algunas notas no salen exactamente como quisiera, especialmente cuando su voz ya está cansada. En la parte final del directo, seguía alternando entre escuchar canciones, conversar con los fans y preguntarse una y otra vez por qué seguía completamente despierto a pesar de llevar tantas horas sin dormir. Entre bromas, decía que primero debía terminar su última cerveza, después ducharse definitivamente y recién entonces intentaría descansar. Incluso habló un poco sobre su rutina para el día libre que tendría después del concierto. Comentó que quería hacer ejercicio, entrenar especialmente los hombros, porque sentía que llevaba varios días sin trabajarlos correctamente, comer algo rico, mirar anime, quizá grabar algún TikTok y decidir en ese momento si también jugaría un rato a la PlayStation. Otro momento curioso ocurrió cuando empezó a leer información sobre el mosasaurio y las orcas. Terminó completamente entretenido, imaginando cuál de los dos sería el depredador más fuerte si ambos existieran al mismo tiempo. Fue una conversación totalmente improvisada que hizo reír muchísimo a los fans, porque demostraba cómo podía pasar de hablar sobre música a debatir sobre animales prehistóricos en cuestión de segundos. Finalmente, durante las últimas partes del live, siguió escuchando canciones, improvisó algunos fragmentos cantados, comentó qué artistas admiraba actualmente. Habló sobre aprender guitarra en el futuro y explicó que todavía tiene muchísimas metas por cumplir como músico y como bailarín. Aunque llevaba horas conversando y varias veces dijo que ya iba a terminar, seguía encontrando nuevos temas de conversación mientras los fans continuaban acompañándolo. En conjunto, esta segunda parte del live mostró a un Jungkook extremadamente relajado, sincero y reflexivo.
Más que una transmisión preparada, parecía una conversación nocturna sin ningún guión. Donde compartió sus pensamientos sobre su crecimiento como artista, sus inseguridades, sus objetivos para seguir mejorando, su pasión por el baile, la música y el aprendizaje constante, además de muchos momentos cotidianos que hicieron sentir a los ARMY como si simplemente estuvieran pasando la madrugada conversando con él.